Pues muy buenas tardes a todos. Tengan una excelente tarde. De hoy, jueves 11 de marzo del 2021. Estamos ya casi a un año de todo este tema pandémico. Mi nombre es Rodrigo Muñiz y los estaré acompañando como moderador de este webinar. Eh, esta noche, esta tarde, digamos, vamos a estar hablando sobre la vivienda vertical como el pilar de usos mixtos. Y antes de iniciar, queremos darle las gracias a nuestro patrocinador Qualicons. Qualicons es una empresa constructora que desde el 2002 cree en el crecimiento sostenible de la industria a través de tres pilares importantes. Uno de ellos es el claro entendimiento del proyecto, la transparencia y los acuerdos íntegros entre las partes. Para esto, yo quisiera dejarlos con un breve video institucional. Los dejo aquí con el videito. Claro entendimiento es no asumir, es entender el alcance del proyecto plasmado en los planos. Es revisar exhaustivamente el alcance del proyecto para poder presentar una propuesta alineada a lo que el cliente espera. En este proceso involucramos a las personas claves que nos permitirán entregar un presupuesto bien detallado y un cronograma con los tiempos que necesita cumplir el proyecto. Este esfuerzo trae como consecuencia evitar retrocesos antes, durante y después de la construcción a nuestros clientes, a los especialistas y a nosotros. Nuestra forma de armar y estructurar un presupuesto hace que estemos muy seguros de las propuestas que presentamos porque analizamos muy bien las especificaciones técnicas y detalles constructivos de cada proyecto. Queremos agradecer de nuevo a Qualicons, patrocinador principal de nuestro evento. Pues y entrando un poquito más en materia, como nosotros como asociación ADID, estamos muy interesados en crear valor a nuestros asociados y es por eso que traemos sobre la mesa temas de interés con expositores de alta calidad y experiencia en el medio que han triunfado en ciudades más desarrolladas que la nuestra. Para todos los que estén interesados en asociarse y en participar con nosotros en la asociación, por favor escriban al correo info@adic.gt para recibir más información. El tema a tratar el día de hoy es la vivienda vertical como pilar de usos mixtos y para esto nos acompañan el día de hoy José Villarreal, Pepe Villarreal y Juan Pablo Asensio, ambos de Orange Investments. Orange Investments es una compañía mexicana radicada en México, especializada en la inteligencia de negocios y consultoría, en consultoría y estrategias financieras para construir soluciones que realmente respondan a las necesidades de sus clientes y contribuyan con un mejor estilo de vida para la sociedad. José Villarreal, quien nos acompaña el día de hoy, es vicepresidente y senior partner, especialista en la organización de casos de negocios inmobiliarios. Se destaca por la implementación de estrategias de planificación y desarrollo inmobiliario. También nos acompaña Juan Pablo Asensio, él es Business Development, se ha desarrollado en el ámbito de la consultoría estratégica y financiera con más de 8 años de experiencia. Inició su carrera en la banca de inversión y en los últimos años se ha desenvuelto en el desarrollo inmobiliario. Actualmente dirige el departamento de negocios, de nuevos negocios de Orange Intelligence, desarrollando estrategias comerciales. Les quiero dar la bienvenida, Pepe y Juan Pablo. Mucho gusto. Es un placer tenerlos el día de hoy con nosotros. Igual, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Pues la dinámica que hemos estado planteando para este webinar va a ser un pequeño conversatorio donde vamos a platicar un poquito del tema y ya más avanzado, digamos, el webinar, aquí Pepe y Juan Pablo nos van a exponer, digamos, un pequeño caso práctico del cual seguramente saldrán muchas dudas y pues ahí tienen habilitada, digamos, la parte para poder plasmar sus dudas, inquietudes y con mucho gusto vamos a ir haciendo ahí el intento de responder la mayor cantidad posible. Entonces, para entrar ya en el tema específico, la vivienda vertical como el pilar de usos mixtos,
Pues leyendo un poquito, digamos, estaba yo viendo de que en teoría hay varias razones por las cuales pues uno como desarrollador desea un proyecto mixto. El principal tal vez es que le dan el look a la zona, crean comunidades caminables y crean sinergias residenciales. Y me surge a mí la duda, ¿qué es lo que se busca esencialmente para conceptualizar un proyecto de uso mixto? ¿Qué características se buscan en el sector? Tal vez Juan Pablo o Pepe, ¿quién quisiera apoyarnos ahí? Oigan, miren, primero les doy un poquito de más background de nuestra empresa. Nuestro negocio nace en el 2005 y previo al 2005, y son historias que siempre contamos de alguna manera. Yo vengo del negocio inmobiliario desde el 98, seguramente como algunos de ustedes, pero yo he visto la transformación del negocio en México desde esos tiempos, ¿no? Ese medio ambiente que me tocó a mí vivir creo que no es muy distante a lo que todos nosotros en cualquier país de Latinoamérica hemos vivido, ¿no? En el 98 la banca no estaba activa en el país, prácticamente todos los proyectos del país se fondeaban y mucho queda todavía de esa fórmula, se fondeaban con preventas, ¿no? Vender papelitos y con papelitos vendías departamentos, oficinas, comercio y con eso construías. Con promesas de compraventa. Nosotros hoy le llamamos a eso el super old school del desarrollo, Yeah. y así lo aprendimos nosotros. Yo no estudié este negocio, yo estudié comercio internacional, mi papá es anestesiólogo, o sea, no vengo de esta industria, pero la aprendimos todos en la calle, la aprendimos a ser buenos vendedores, a contratar una constructora que nos construyera un edificio y a vender producto. Ese negocio, yo creo que en muchos países a donde vamos, inclusive en México, todavía ves escuelas de ese tipo, ¿no? Ves escuelas más allá de la arquitectura, más allá del uso mixto, más allá de si es una arquitectura bonita o fea. Sigues viendo modelos de negocio prácticamente de los 80s. Y cuando volteas a ver ese tipo de prácticas en otros países, Estados Unidos, Europa, pues mucho de eso es todo lo contrario, son modelos con mucha deuda, son modelos con renta o hacer portafolios, son modelos financieramente más complejos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un tema importante es que esa evolución nosotros la seguimos viendo. Cada día ves que en estos foros vale la pena entre todos ir empujando a la industria a llegar a modelos diferentes, un poquito más sofisticados, porque al final del día también los dineros también preguntan más, se hacen más igual de una manera mucho más sofisticada, empiezas a buscar ciertas bases, el dinero, no importa si es americano, mexicano, colombiano o guatemalteco, busca lo mismo, busca certeza de proyecto, Multiplicarse. busca modelos de negocio claros, busca flujos de efectivo, indicadores, tiempos, tires, retornos, y el negocio, lo único que cambia es la búsqueda de un retorno es diferente en un México que en otro país, pero la forma de pensar es exactamente igual. Ahora bien, en esa pregunta, ¿no? De por qué el uso mixto, les voy a dar mi interpretación y es bastante simple y creo que todos la hemos vivido. La ley de las ciudades es: creces del centro, te vas hacia afuera y luego vuelves a nacer y reconviertes del centro y vuelves a crecer. Pero no somos, sucede en todos lados. Agarren cualquier ejemplo de ciudad, en Europa o inclusive en Estados Unidos, es la vida, crecen de adentro, se van haciendo a la periferia
y luego te das cuenta que te tardas mucho en transitar, la calidad de vida no es lo mismo, que necesitas otro tipo de productos, y dejan y se abandonan los centros urbanos y regresas a los centros urbanos. Y centro urbano me refiero lo más maduro. La parte de la vida hacia donde vamos todos nosotros, estamos viendo como una lógica de eso, como en cualquier ciudad que lleva años adelante de nosotros. Abandonamos los centros urbanos, se volvieron caras las tierras, los usos de suelo empiezan a ser más benéficos o bondadosos, te permiten a construir más metros en cada metro cuadrado, se necesita menos el auto porque tienes todo muy cerca de ti, pero los precios de los terrenos también empiezan a crecer mucho. Entonces, al crecer mucho, los modelos de negocio literalmente no dan si haces un producto. Entonces, tienes que aprovechar la capacidad de construcción que la ley te permite, ¿no? Al final del día, el uso mixto es una respuesta a tengo que renovar el parque urbano, lo que está más maduro. Para ese terreno maduro tengo que utilizar el 100% de lo que me permite la ley construir, porque si no, no me dan por lo general los modelos, los terrenos ya son caros, y tengo que ofrecer productos 100% urbanos y diferentes productos para aprovechamiento de la capacidad de construcción y para amortiguar el riesgo. Definitivamente también tiene que ver con un tema amortiguar el riesgo. Entonces creo que no es un capricho, no es una respuesta a algo que sea al azar, no, realmente es una respuesta natural de todos los mercados. Y si vas hoy a una Ciudad de México, hay zonas que te dicen regresa al centro urbano, no te pido ni cajones de estacionamiento. Y si vas a Nueva York, no te piden cajones de estacionamiento. Y empiezas a ver ese tipo de cosas. Y cada... Es una ciudad más conectada. Pues yo creo que más allá que esté conectada o no, hay ciertas soluciones que tienen que estar en la renovación de los parques urbanos, ¿no? Ahorita nosotros estamos involucrados en un proyecto en Monterrey. Estamos sacando 85 hectáreas de plantas químicas del centro de la ciudad. Es un proyecto muy ambicioso, pero es eso, es como ese centro a metros de todo, tienes cerca el metro, transporte, tienes empleos, son terrenos planos, caminables, pero son lugares que su vocación ya no puede ser naves industriales donde se producían temas químicos. Es el lugar ideal para regresar, con productos bien distintos, bien urbanos, que ahorita platicaremos de eso, pero creo que es como algo, una ley natural, no hay que ser ningún genio, ningún gurú como para estar viendo eso. Para cualquier, no importa si es súper high-end del producto de uso mixto que estás usando porque quedó una casa muy, muy grande con una capacidad de construcción diferente o mucho mayor, o una planta industrial como lo que les platico, que su vocación ya cambió y hay que cambiar todo eso. Hay que renovarla. Sí, a mí me surge una... Por favor, Juan Pablo, adelante. Sí, gracias, Rodrigo. Complementando un poco a esto, creo que también tenemos que verlo desde cuáles son las perspectivas, ¿no? Tenemos, por un lado, la perspectiva o el punto de vista de la ciudad y, por otro lado, el del desarrollador. No quiere decir que estas vayan de forma independiente, sino todo lo contrario, deben de unirse. Entonces, desde la perspectiva de una ciudad, la ciudad busca el uso mixto justamente para lo que acaba de comentar Pepe, ¿no? Regresar, generar, cambiar los demográficos de la ciudad, regresar a los centros, darle caminabilidad a la ciudad, conectividad a la ciudad, mejora de calidad de vida. Y esto debe de generar ciertos incentivos a su vez para los desarrolladores de poder densificar, construir más alto, mejorar los ratios de estacionamiento, etcétera. Entonces creo que estas dos perspectivas pues deben siempre
ir en coordinación para lograr proyectos exitosos. Y desde la perspectiva de un desarrollador, al igual que cualquier conceptualización de un proyecto, pues sí te tienes que fijar en los demográficos, cuánta gente entra, cuánta gente sale a una zona, cómo está servida esa zona, y en función a esto, pues ya vas construyendo la conceptualización de todo proyecto de uso mixto. Era pues un poco el complemento a lo que se comentó. Ahora, me surge una duda, porque nosotros estamos hablando, digamos, de la vivienda vertical, pero cuando nosotros conceptualizamos proyectos de uso mixto, ¿qué surge primero? Digamos, por lo general, estos proyectos a veces son muy grandes. ¿Y qué surge primero? ¿El comercio que crea una necesidad de vivienda o una vivienda que va a alimentar, digamos, al comercio? ¿Cómo se conjuga eso, digamos? Oye, mira, ahorita en un ratito más, para aprovechar la junta, Juan Pablo va a presentar un caso de estudio muy, muy rápido que creo que va a ser bien interesante para todos. Les voy a decir cuando menos cómo lo hacemos nosotros en nuestra oficina. Nosotros cuando analizamos hoy por hoy un proyecto de uso mixto, les doy un ejemplo, ¿no? Ahorita estamos involucrados en un proyecto en Guadalajara, en una zona, en una avenida altamente importante, y tenemos el terreno, tiene una capacidad de construcción X. En México se llama CUS. CUS es la capacidad de construcción. Si nuestro CUS es de 10, es el terreno multiplicado por 10 es la capacidad de construcción que tenemos, ¿no? Entonces tenemos CUSes de 5, de 7, de 8, de 10, depende de la zona. Lo primero que hacemos nosotros es, si ya tenemos un terreno que de por sí está en una zona bastante cara a la tierra, nosotros vemos el volumen, cuántos metros podemos construir. Y luego nos volteamos a ver a un tema de fronteras, ¿no? Las fronteras son algunas muy básicas. Oye, planta baja y mezanín, vocación natural de una zona urbana, va a ser comercio. Ya sabes que va a ser comercio, independientemente de qué tipo de comercio, ahorita dentro de ese detalle. La pregunta que no tienes resuelta es, ok, ¿y los pisos de arriba? ¿Qué le voy a poner? Porque puedes tener, les voy a inventar productos. Ya sé cuánto volumen puedo construir, ya sé lo que va en el basamento, de manera muy sencilla, pero arriba puedo poner departamentos en venta, chiquitos, medianos, grandes. ¿En qué mezcla? ¿En venta o en renta? ¿En qué proporciones vento, qué proporciones renta? Oye, ¿puedo construir oficinas en venta o en renta? ¿De qué tamaño? Ese volumen de oficinas lo puedo hacer consultorios en venta o en renta. O una clínica, o un air-ride de un hotel. En venta el air-ride, o lo construye el hotel, o traigo, o lo construyo y lo opero, o solo lo construyo y traigo un operador. Esas preguntas ya no son, el volumen ya sabes lo que vas a hacer. La gran pregunta es, ¿qué producto le pones? Y honestamente, esa respuesta es un tema estadístico, matemático de mercado, y se escuchan muy complejos las palabras, pero es muy simple. Si ya sé qué volumen voy a construir, tengo que ver dónde está la oportunidad en el nicho de vivienda en venta y en renta. En esa oportunidad, ¿dónde hay más competidores y menos competidores? En el tema de oficinas haces lo mismo, de consultorio lo haces lo mismo. Y empiezas a debatir a lo interno con data qué conviene poner y por qué. Y la otra es, ¿cuándo conviene ponerlo? En un modelo de negocio también, acuérdense que es como, yo siempre digo que es como una tienda. Yo tengo productos de mi lado izquierdo y costos en la parte de abajo. Yo tengo mis productos, comercio en renta, vivienda en venta, vivienda en renta, oficinas en renta, y corro los números en diferentes fases y me va a dar una utilidad, una TIR, un retorno distinto. Y luego vuelvo a hacer el juego. Oye, vamos a cambiar el partido, vamos a poner un poquito más de deuda, vamos a vender el pad del hotel y nos quedamos con el comercio patrimonial y los departamentos en venta. ¿Qué resultado te da? Y te da otro resultado distinto.
decimos, otra vez jugamos con el modelo. Es el mismo proyecto, visto, todos los modelos funcionan, pero hay uno que va a ser mejor, uno que tendrá menos riesgo y uno que nos dará la mayor seguridad de éxito del proyecto. Eso que les estoy platicando es el mismo volumen y luego ya acaba la conceptualización, pero ya sabes hacia dónde vas y por qué vas. Eso te va a dar resultado de cuál es la evaluación de la tierra, cuánto flujo cuánta chequera necesito, te sale tu estructura de capital, cuánto de deuda a través del tiempo, cuánto te da de ingresos de operación, cómo se ven los flujos de efectivo, qué TIR te dio, qué payback te dio, qué retorno te dio. Pero si ven, de alguna manera lo que queremos tratar de comunicar es la consecuencia volumétrica del modelo de negocio tiene que ser un proceso de ver el volumen y trabajarlo en mercado y oportunidades y financieramente de diferentes ángulos. Y ahorita en un ratito vamos a aprovechar muy rápido para que lo vean como gráficamente esto que estamos platicando. E incluso también agregaría que es importante, cada uno de los usos debe de atender a su propia demanda y de cierto modo pues debe de subsistir de manera independiente. Sin embargo, la complementariedad de estos usos también es muy relevante y el ser compatibles cada uno de estos usos, tienes que con eso lograr una identidad de tu proyecto, y la identidad de tu proyecto debe ser suficientemente clara para que puedas ofrecer ese valor agregado al mercado. Entonces, si bien en cada modelo independiente debes de lograr que cada producto subsista por sí solo, sin embargo, en el uso mixto, encontrar esa complementariedad entre usos, pues es lo que genera ese valor agregado en este tipo de proyectos y eso también es muy importante. Dentro del uso mixto, pues puedes encontrar el producto dominante, que el producto dominante pues es el mayor volumen de construcción destinado en todo el proyecto para ese producto. Sin embargo, también encuentras otros usos fundamentales, ¿no? Que es el uso de la mayor viabilidad y entonces así es como encuentras y llegas a esta pues comparación de escenarios como lo comenta Pepe, ¿no? Vas encontrando esta mezcla de modelos de negocio entre cada uno de los usos para llegar al óptimo como un proyecto mixto integral. Es decir, digamos, sí podemos concebir un proyecto, porque, por ejemplo, yo estaba leyendo algunos libros que dicen que un proyecto especulativo con un proyecto patrimonial no pueden conjugarse en uno mismo. Pero pues, o sea, esto hoy por hoy es mentira. Sí podemos tener un proyecto de uso mixto que tenga una parte patrimonial, una parte especulativa e ir sacando lo mejor de los dos mundos. Totalmente, totalmente. O sea, definitivamente todo proyecto puede ser una mezcla. Tiene que conjugar, como dice Juan Pablo, ¿no? Tú puedes ver un proyecto de uso mixto, voy a poner ejemplos, en una zona universitaria puedes tener vivienda en renta para los estudiantes y en la parte de abajo vas a tener usos comerciales de acuerdo a ese tipo de mercado, vas a tener un gimnasio a ese tipo de mercado. Hay un proyecto que siempre lo recuerdo, está en la Ciudad de México y es un proyecto con vivienda asistida para gente mayor en la parte de arriba y la parte de abajo es el comercio, es un centro de rehabilitación y tienes una farmacia. Cada proyecto tiene que conjugar en ese sentido, ¿no? Pero creo que se te abre el abanico. Hay ciertas cosas que también ya empiezan a ser como reglas de oro. Les voy a dar ejemplos que hacemos nosotros. El tema comercial en basamentos, te vuelves bien celoso. Ese no se vende ni un centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque es un tema donde la probabilidad de contaminar tu basamento es altísimo si pierdes control de él.
Es súper importante mantener el control dentro de un centro comercial. Con ciertas reglas. Oye, yo puedo jugar con Ujú. las piezas de arriba porque las controlo. Perdón, porque puedo poner las bases y no pasa nada porque se sigue viendo ordenado el edificio, pero el basamento tratas de no venderlo. Entonces tratas de encontrar modelos de negocio que te puedas quedar cuando menos con el basamento patrimonial. Mínimo tienes que lograr eso solo por un tema de seguridad de la imagen del proyecto a largo plazo, ¿ok? Y si hablamos un poquito, digamos, de temas de apalancamiento, por ejemplo, en los mercados financieros maduros existen varios instrumentos, técnicas, estrategias financieras que permiten a los desarrolladores estructurar proyectos de formas creativas. Y esto ayuda porque, digamos, se optimiza el capital, el máximo capital a requerir. En la experiencia de Orange, en la experiencia de ustedes dos, ¿cuáles, digamos, son esas formas? Quitando de por medio, digamos, el típico crédito de construcción y bueno, y ahí vamos nos apalancando bajo una relación de equity y crédito privado, crédito bancario, perdón. Eh, ¿Nos podrían contar un poquito más de esas técnicas de financiamiento? Sí, miren, también esto no es ciencia, no son ciencias ocultas, ¿no? Hay reglas de oro en los modelos de negocio y trato yo de explicarlo así. eh, un proyecto cualquiera, uso mixto, no uso mixto, es un pie de tres. Capital, que es terreno más chequera, debe ser siempre, para estar sano, abajo del 33%. Ahorita regreso a ese tema. Ingresos de operación, que son rentas y ventas, otro porcentaje del PAI. Y la deuda es el otro porcentaje del PAI. Todo proyecto, no importa si estás en Japón o Alemania o Guatemala o México, debe ser un PAI de 3, siempre. ¿Por qué? Porque lo que vas a buscar es un múltiplo de capital. Esa es lo que estás buscando siempre es un múltiplo de capital. Si estás, ¿qué es lo que puede cambiar? Varias cosas. Lo primero es un proyecto, por ejemplo, de un master plan. Acuérdense que uso mixto es un edificio o un plan maestro. O sea, un uso mixto solo es una combinación de usos. Si tú haces un master plan, tu capital va a ser más noble y más sano porque te pide menos porcentaje de capital que un edificio. Un edificio te pide más porcentaje de capital. El tema de deuda, si estás en un país o en otro, los bancos están acostumbrados a prestar más. Si haces un proyecto patrimonial en Nueva York, vas a ver estrategias de 60% de deuda o 70% y el resto es equity, ingresos de operación. Si nos vamos a países como los nuestros, los bancos no te prestan más del 30%, ¿no? O depende del caso, ¿no? A lo mejor puedes llegar a más, pero son menos, porcentualmente es menos en ciertos países que en otros. E ingresos de operación son ventas y rentas. Si tienes un proyecto con ingresos de operación de ventas, pues te amortigua el equity, te amortigua la deuda. Si es un proyecto muy patrimonial, pues tus ingresos de operación en el tiempo son más chiquitos. Entonces, al final del día, las estrategias de la estructura de capital cambian, pero tienes que buscar siempre estar sano en la parte de tu equity, buscando un múltiplo. Ahora bien, en mercados, ¿qué existe y qué hemos visto? En los proyectos con un poquito de sofisticación de números, eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es cómo invitas al equity. Si vas solo, pues bueno, vas solo. Pero a ver, esto aquí creo que hay mucho desarrollador, lo que hemos visto nosotros. Lo primero es que el terreno, lo que tienes, decimos nosotros que nadie sabe lo que vale o lo que tiene hasta que realmente corres el modelo de negocio. Yo corro el modelo, les voy a hacer un ejercicio, y a lo mejor en el modelo, con la mezcla de productos, encontramos que el terreno puede pesar $100. Y cuando nos volteamos a ver, quizás el terreno yo lo compré en $70. O me lo están aportando en $70.
Eso no quiere decir que tengamos un gap de 70 a 100. ¿Qué quiero decir con esto? La información se ve de manera inmediata en el valor de la tierra también. Tú al conocer que corres un modelo y tienes una tira objetivo del 25, pues ya conoces cuánto puede valer el terreno, pero también decimos nosotros que si el modelo nos da tires superiores, oye, me da una tir del 35, algo hice mal, y si no lo hice mal, lo que puse es el terreno muy barato, porque el resto son commodities. Y ahí, en la información, créanme, hay primero mucho dinero en la mesa para los que nos dedicamos a fundamentar casos o a sembrar casos. Ese es un tema importante para todos nosotros. Del correr modelos nos ayuda a entender realmente el valor que la tierra puede llegar o hasta dónde la podemos estirar. Eso es número uno. Número dos es cuando tú corres el modelo, lo que hemos visto nosotros, inclusive hemos hecho nosotros algunos ejercicios, ya puedes invitar capital. Capital lo puedes invitar de todo tipo, equity, con todas las, con todos los derechos y obligaciones como tal. Hemos visto pools de rentas donde solo empaquetas un pedazo del proyecto y lo haces 100% patrimonial, pero controlado, pero es parte de tu equity, pero de un producto en especial en un uso mixto. Hemos hecho, pues creo que en esos sentidos se abre el abanico de posibilidades, cómo invitas gente a que invierta contigo. Pero creo que la base sigue siendo la misma. Cuidar tu estructura de capital, ve cuánto vale tu tierra, busca una TIR objetivo razonable. Si te dio muy alta la TIR, lo que traes mal no son tus datos, probablemente lo que traes mal es que el terreno lo pusiste muy barato también. Yeah. Las fronteras tanto abajo como arriba de TIR tienes que cuidarlas. Nadie... Y digamos viendo un poquito de esos rendimientos, digamos, ¿cuáles son las métricas? ¿Es un ROI? ¿Es una TIR? ¿Cuáles son las métricas que mayormente se controlan en este tipo de modelos financieros? Y rangos, digamos. Mira, son varias. Yo les diría, hay ciertas reglas de oro también. El primero son los tiempos. Un proyecto, inclusive un proyecto patrimonial, cuando lo ves patrimonial, acuérdense que hay que hacer patrimonio, madurarlo en el tiempo hasta cierta ocupación para poder hacer una evaluación de salida a un cap rate X, ¿ok? Pero cuando es un proyecto muy grande, también hay fronteras de tiempo. Hoy, antes escuchábamos nosotros visiones de 20 años y de 25 años cuando hacías un proyecto muy grande. Hoy esas visiones son bien cortas, ¿eh? Hoy nadie modela a más de 12 años, nadie modela. Entonces, en función a ello, también tienes que prever qué producto hago y cómo lo voy a madurar para que pueda estar listo para su venta. Pero... Y ese periodo de maduración, digamos, esos 12 años, ¿responde específicamente o es una estrategia, digamos, que ya los inversionistas tienen en mente? Lo primero es que son fronteras. Nadie en su sano juicio hoy, y menos como está el mundo, modela a mucho más plazo. Eso es uno. Entonces, tratas de empaquetar los proyectos a que salgan tus absorciones y tu mezcla de productos que salgan en un tiempo razonable. Entonces es un tema de percepción de lo que antes era largo plazo. Hoy largo plazo son menos años, es lo que quiero decir. O sea, cualquier inversionista está viendo su frontera de tiempos más corta. ¿Qué volteas a ver en los proyectos? Yo creo que no hay una respuesta correcta, es una mezcla. Vas a volteas a ver TIR, sí. Volteas a ver estructura de capital, sí. Volteas a ver múltiplo, también. Volteas a ver utilidad. No es ninguna ni otra. O sea, tú puedes voltear a ver, les doy un ejemplo, un proyecto a la antigüita, ochentero, como digo yo, de hacer un edificio en venta de papelitos. Pues le metí bien poquito de dinero, me fondeé con preventas, construí, salí en 3 años. Y te va a dar una TIR absurda, increíble. Y vas a ver la utilidad y vas a ganar $100.
Si ese mismo negocio lo ves a el doble de años, pero hiciste patrimonio y lo vendiste un cap rate X más adelante, te va a dar una TIR más baja, pero una utilidad o una un utilidad mayor. ridículamente más grande. Entonces no es ni una ni otra. Es sí, ese debate a lo interno de, a ver, ¿cuál es el modelo que conviene? Sí. Y tiene que ver con el perfil de tu gente también. Depende de quién tengas atrás. Sí, sí. Sí, en Guatemala, por ejemplo, hemos visto proyectos recientemente que ofrecen, digamos, este famoso pool de rentas, que no es algo muy común aquí, digamos, empaquetando propiedades y cobrando rentas, y después, pues, las dividen proporcionalmente entre sus dueños. Mencionaste algo de eso en la pregunta anterior, y quisiera yo que tal vez nos contaras un poquito la experiencia en ese tipo de gobernanza, ¿cómo les ha ido? Oye, hay ejercicios de todo tipo, buenos y malos, en todo el país. Tú puedes, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Si vas a hacer un tema de pool de rentas, realmente lo que estás haciendo es una venta acelerada de producto, pero lo estás invitando al paquete completo. O sea, no vendes, voy a hacer el ejercicio, si vamos a hacer un edificio de departamentos, lo queremos rentar, no tengo que vender departamento por departamento para levantar el equity. Invito, si ese equity son $100, invito paquetes de 50 centavos o de $5 y los 10 de a 10. invito a las reglas del Consejo de Administración. O sea, hay reglas y gobierno corporativo porque se cobran. La regla es lo que hemos hecho nosotros y lo tenemos en un edificio de oficinas. Todos somos dueños de los metros cuadrados. Tenemos un consejo de administración. Ahorita las rentas están bastante... Ahora, ¿no se puede volver un poco tedioso ese tema del consejo de administración con tanta gente? No, pues puede ser que sí, pero la verdad es que debemos estar acostumbrados a ese futuro. O sea, obviamente no todos pones tus reglas tú, no todos tienen voz y voto, tienes que tener cierto porcentaje. Hay un presidente que coordina, se pagan gastos primero, luego se reparten lo que sobró de las rentas. Hay reglas para entrar y para salir, pero también les voy a decir algo. Esto es copy-paste. O sea, copy-paste me refiero, si nosotros vamos a hacer algo así, hay 10 abogados que lo han hecho, entonces es copy-paste ya. O sea, cambian las reglas, pero son formatos también ya muy hechos. Lo que parece ser nuevo en algún lugar, también muchos ya lo hicieron. No debe ser una barrera hacer eso, y creo que le funciona a todos, para hacer cualquier tipo de proyecto. Sí, de acuerdo. Pues bueno, no sé si ustedes desean, podemos entrar ya a ver el caso práctico, y seguramente van a ir surgiendo dudas y las vamos resolviendo en el camino. Sí. Estoy compartiendo pantalla para presentar este caso. Sí se está viendo la pantalla ya, ¿cierto? Sí, correcto. Bien, pues consideramos relevante presentar un caso práctico, real, ejemplo, para un poco integrar todo lo que hemos platicado sobre la fundamentación, los métodos de aproximación al análisis de ciertas variables, cómo fundamentas y cómo conceptualizas un proyecto, y eventualmente llegar a un análisis. Perdón, Juan Pablo, tal vez si pudieras poner tu pantalla en modo de presentación. Sí, por supuesto. Gracias. Y eventualmente, pues, llegar a un análisis de una financiero, modelos de negocio que te permitan justamente lo que ha dicho Pepe sobre tomar decisiones estratégicas y financieras en función a cómo me financio, si con ingresos de operación por preventas, o tengo un perfil más de
aportación de capital y generar un portafolio de rentas, cómo balanceo mi proyecto en estos dos modelos de negocio y sobre eso, pues correr distintos escenarios comparables para poder llegar a tomar decisiones. Entonces, nos parece relevante y lo vamos a revisar de manera muy general, el cómo llegamos desde lo más general a lo particular a la fundamentación de un caso de usos mixtos en una ciudad. Este caso ejemplo, y me detienen por favor en donde tengan algún comentario, lo voy a ir presentando de manera pues continua o fluida, pero este caso ejemplo está en la Ciudad de México, entonces siempre evaluamos pues desde lo general e irnos acercando a la zona de influencia, y esto tiene que ver nuevamente con cómo analizas las condiciones del entorno, en qué contexto estás, desde el flujo vehicular, los accesos, pero también el contexto. Oye, ¿qué hay alrededor de nosotros? En este caso, por ejemplo, hay una universidad muy importante de la Ciudad de México, es una zona con una mezcla entre residencial y comercial, lo que te vaya dando ciertos indicadores, algunos puntos de interés que tenemos cerca al terreno. Punto de partida muy relevante en todo proyecto, pues por supuesto es la reglamentación aplicable, cuál es mi índice de edificabilidad, densidad, cuántas viviendas me permiten, qué usos compatibles tengo, y desde aquí es lo que comentaba Pepe, ¿no? Decimos, oye, en este terreno que tiene 12,300 metros cuadrados, pues yo puedo partir de cierto volumen, cierta masa construible, ¿no? Esa masa ahora necesito irme metiendo a lo interno y entender entonces cuál es la mezcla correcta dentro de esta masa. E incluso algo bien importante también es que en muchas ocasiones estratégicamente no es lo mejor acabarnos esta masa de construcción, ¿no? Tiene que ver mucho con indicadores de absorción, tamaño de mercado y demás variables que vamos a ver más adelante. Pero bueno, partimos de este gran volumen y entonces ahora sí nos vamos a entender todos los indicadores. Ahora, solo una duda, Juan Pablo, solo para contextualizar, CUS y COS, ¿cómo lo podríamos interpretar? El COS es la superficie que yo puedo desplantarme sobre el terreno. Como el área de construcción, digamos, la huella que yo puedo construir sobre el terreno. Exacto. Y el CUS es lo que en Guatemala conocen como edificabilidad. Edificabilidad, correcto. En este caso tenemos una edificabilidad de 4.8, lo que me da... Perdón, ¿y el área libre es como lo que conocemos acá como área permeable o no? Correcto. Precisamente tiene que ser permeable allá? No, sí. Correcto. Es permeable. Eso. Ok, perfecto. Sí, solo para ir contextualizando aquí a todos los que nos escuchan. Claro, y partiendo de esta base, entonces ya pues vas deconstruyendo todos estas variables para poder llegar al mejor aprovechamiento de este índice de edificabilidad, ¿no? O de ocupación. ¿Qué te limita en altura? ¿Qué me limita en altura? En este caso es la reglamentación, o sea, me permiten hasta 8 niveles de construcción. Ya, o sea, no es que, por ejemplo, aquí en Guatemala es muy común que Aeronáutica Civil te limite la altura de tus edificaciones. En este caso, el aeropuerto está muy lejos. Algo que nos limita aquí es que estamos cerca a una zona de patrimonio, que es la universidad, y entonces tienen un radio de estas alturas que limitan. Excelente. Oye, pero más, complementando lo que se está diciendo, más allá que de... Esto es como una lectura básica, ¿no? De la masa que podemos construir, qué altura tenemos, qué desplante podemos utilizar. Y ahora el reto es esa masa, qué oportunidad o qué conviene desarrollar. ¿Cómo la rentabilizamos? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esa teoría? Y la otra es que también eso es súper clave. No por construir más sea mejor negocio. Y ese es otro debate bien importante financiero. No necesariamente el explotar todo un terreno te da mejor retorno. Hay proyectos en donde construir de más te da peor retorno también. Entonces ahorita lo van a ver como construido aquí, todo esto platicado, viéndolo en una tesis de negocio, y lo que van a ver es como
nosotros permanentemente desde Colombia hasta México estamos metiendo este tipo de nacimiento de todo proyecto que analizamos, ¿no? Venga, JP, para... Sí, y tú, Rodrigo, preguntabas, bueno, ¿qué variables se analizan? Realmente en todo proyecto pues se analizan los indicadores que nosotros les llamamos tradicionales, temas de población, y esto te va construyendo una teoría sobre cada producto, ¿no? Por ejemplo, la población. Sabemos que el ciclo de consumo de la población varía de acuerdo al grueso que encontramos. En este momento, pues estamos identificando que el grueso de la población es una población joven que va a requerir cierto nivel o cierto tipo de productos a lo largo del ciclo de vida. En una población joven normalmente buscan primeras casas o casas en renta, distinto a una población mayor que buscan otro tipo de productos y servicios. Entonces, el objetivo es, para todo proyecto, entender estas variables y estas condiciones. Temas bien importantes como, por ejemplo, los niveles socioeconómicos, en qué demográficos tenemos aquí, qué poder de compra tienen. Y aquí, nuevamente, llegamos a ciertas conclusiones. De este ingreso que tienen los niveles socioeconómicos en esta zona en particular, pues sabemos también que el ingreso se destina una parte a compras, otra parte a vivienda, otra parte a educación, y entonces con esto también puedes ir construyendo en relación a lo que vamos a ver más adelante, que son los inventarios actuales y el nivel de servicio que tenemos alrededor de la zona, pues cruzas estas variables y puedes encontrar la mezcla óptima de cada uno de los productos que vas a conceptualizar. Para poder cruzar estas variables, entonces hay que entender el comportamiento del mercado al día de hoy. Al día que estás levantando esa información, tienes que entender cuáles son los indicadores de mercado principales, entendidos por inventario, unidades, niveles de absorción, crecimiento, por ejemplo, del precio, del valor de ciertos productos. En este caso, pues veíamos cómo había ido creciendo el precio por metro cuadrado a lo largo del tiempo, cuál es mi oferta vigente, esta oferta vigente, entenderlo en lo absoluto, o sea, cómo se comercializan, qué ofrecen, qué formas de pago, qué tipologías, y el comportamiento de esto pues te va llevando a un entendimiento de oportunidad en el mercado, y así lo corremos para todos los productos. También mencionabas, oye, ¿qué va primero? ¿Va primero la vivienda o va primero el comercio o va primero la oficina? También tiene que atender o corresponder al comportamiento de mercado. Si identificas que hay mayor oportunidad en lo residencial o mayor oportunidad en las oficinas, pues también estratégicamente y financieramente esa debería ser tu fase 1 del proyecto y luego ir introduciendo nuevos productos, ¿verdad? Entonces, se analizan estas condiciones para el comercio, cuál es mi renta. Aquí estamos viendo todo en valores en pesos, simplemente como una referencia. Nuestro peso es 2.3 aproximado, o sea, un quetzal son 2.3 pesos nuestros, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una renta de 500 pesos, pues estaríamos traduciéndolo a 250 quetzales, ¿no? Aproximadamente. Entonces, tienes que hacer un levantamiento de toda la oferta y todo el comportamiento y los productos que hay alrededor. Oye, ¿qué supermercados tenemos alrededor de esto? También es bien importante y nosotros corremos metodologías propias porque no es lo mismo analizar un supermercado que analizar el retail, ¿no? El supermercado, tal vez el buffer que atiende o el nivel de gente que atiende, pues tal vez el radio de influencia es mayor que un retail o que un restaurante. Por eso puedes encontrar mayor volumen de ciertos productos en una zona más reducida, ¿no? Entonces, debemos de entender esto para poder cruzarlo con las variables de población, de flujo de gente, y entonces pues realizamos este tipo de herramientas que le llamamos herramientas de determinación para poder ir
traduciendo toda la data que obtuvimos en una primera fase o una primera etapa, traducirla ahora sí en dónde identificamos oportunidades. Algo que siempre decimos es que no estamos inventando el hilo negro, no estamos inventando ningún proyecto nuevo, ya hay alguien que conceptualizó de alguna manera un buen proyecto, alguien que tuvo complicaciones y retos y que de todo esto debemos de aprender. Entonces nos gusta analizar mucho cómo lo han hecho otros proyectos, otros desarrolladores y cómo nos podemos traer las mejores prácticas a nuestros productos, a nuestros desarrollos. Vas evaluando también estos otros usos que pudieran ser compatibles y te vas dando cuenta que en una zona que tenemos cierta densidad, cierto nivel de población, pues no está servida en el sector salud o no está servida en el sector educativo, y entonces ahí es donde puedes encontrar nichos específicos dentro de un mismo producto. Y con esto nos lo llevamos también a estadística y proyecciones que también Pepe comentaba, en donde pues a través de la evaluación de un sinfín o muchas variables, puedes proyectar la demanda de los diferentes productos a lo largo del tiempo. Y esto relacionado con el inventario actual y el comportamiento de ese inventario, puedes obtener bajo una teoría de participación cuántas unidades podemos nosotros captar hacia mi proyecto. Y aquí, haciendo esto mismo con todos los productos, oficinas, vivienda, entonces ya puedes obtener ahora sí la información suficiente para decir, ok, mi proyecto va a tener esta mezcla. ¿Por qué me fui con más oficinas y menos vivienda? Tal vez porque identifiqué que hay más oportunidad de desarrollar oficinas o viceversa. Entonces, con esto, proyecciones de hoteles, oficinas, vivienda, y con esto regresas al terreno y entonces haces un planteamiento de la hipótesis. Nuevamente, la huella de construcción o de edificación en donde yo puedo construir es del 46%. Esto es, yo me voy a desplantar sobre 7,000 metros cuadrados. Sobre esos 7,000 metros cuadrados y habiendo conocido mi índice de edificabilidad, ya ahora sí puedo regresar de esta gran masa a lo interno y hacer esta distribución de usos. Departamentos, vamos a construir un área neta total vendible de 26,000 metros cuadrados en departamentos, divididos en 2 torres, con ciertas tipologías, ciertos valores por metro cuadrado. Aquí estamos hablando de 50,000 pesos metro cuadrado, que estos serían 28,000 pesos, 28,000 quetzales por metro cuadrado aproximadamente. Este producto, ¿cuántos cajones me demandan? Y así cada uno de ellos, oficinas, 2 torres, 8 niveles, comercio, 4,000 metros, cuántos cajones, cuál es el precio que yo veo de renta. Y entonces esto se convierte ya Juan Pablo, una duda, cuando ustedes empiezan a estructurar, por ejemplo, vivienda, digamos, en una torre de vivienda, ¿tienen alguna métrica que chequean constantemente? Por ejemplo, área edificable o área edificable, perdón, área rentable partido de área edificable, más o menos debería estar entre el 80%, como para poder uno saber si va por buen camino o no, o cómo lo miden. Hay reglas de oro en cuanto a área neta útil versus a construcción total. Pasillos y circulaciones de un proyecto debe estar entre el 15 y el 20%. La ventaja de los usos mixtos, y no creo que muchos lo ven igual que yo, es que tú puedes ser mucho más amigable y tener mucho más porcentaje de área neta no vendible o rentable versus construida, pero tiene que ver con la edificabilidad, ¿no? Si yo tengo un proyecto de usos mixtos y utilizo la azotea de mis estacionamientos, si tengo más áreas comunes, no necesariamente soy menos eficiente, estoy utilizando lo que el mismo proyecto me va arrojando, ¿no? Entonces, cuidas la regla normal del 17-20, pero puede ser mucho más amigable en uso mixto, pero muchísimo más. Ok. Ya, entiendo, gracias. Venga, bueno, regresando a la hipótesis, desde aquí nos vamos dando cuenta también cuál es mi producto driver que le llamamos. Creo que estás en mute, Juan Pablo. Una disculpa, a ver.
¿Ya me escuchan? Pepe, Rodrigo. Yo sí te escucho. ¿Sí? Sí. Ahí estamos, ahí estamos. Ya, bien, comentaba, una vez que ves esta hipótesis también te vas dando cuenta cuál es tu producto driver, cuál es el producto fundamental y bajo este entendimiento de ser un proyecto congruente, pues busca soluciones bajo todas las perspectivas, tanto financieras, comerciales, para lograr esta identidad y esta congruencia en la mezcla de tu proyecto. Una vez que entendemos la prehipótesis que mostramos anteriormente, pues entonces puedes llegar a ejercicios ya de conceptualización partiendo desde un modelo de negocio, dándole una identidad al proyecto, cuál es tu valor agregado. En este caso, pues el valor agregado realmente era, en este momento, pues encontrar productos, el típico que encontramos work, live and play en el mismo lugar, ¿no? Donde puedes encontrar servicios, puedes vivir, puedes trabajar en el mismo lugar. Entonces, realmente la oferta de valor, pues es esa, y ya nos estamos viendo como un proyecto con una identidad sólida, con una identidad congruente, y lo mismo debe de suceder en lo arquitectónico, y sobre todo también en este proceso de diseño de arquitectura, pues tiene que haber una estrategia de inversión y financiera en relación también con la parte de mercado, ¿no? ¿Qué productos vamos a lanzar primero? Y esto atiende un poco a la pregunta que hacías, Rodrigo, sobre las estrategias de financiamiento. No necesariamente tienen que hacer estrategias de financiamiento en deuda, sino también en capital o en equity. ¿A qué invito o qué vendo? Y esas ventas que me generen ingresos de operación para poder seguir desarrollando y refinanciando mi proyecto. Entonces, bajo ese entendimiento, pues logramos obtener una primer mezcla y un primer acomodo de los productos. ¿Dónde va lo residencial? ¿Dónde va lo comercial? Las oficinas, y todos los productos, ¿no? Entonces, encontramos esta mezcla que, más allá de centrarnos en un tema, pues, de diseño, de fachadas, realmente es más un tema estratégico, volumétrico, de acomodo, cuadros de áreas y congruencia de mi proyecto, ¿no? El día de mañana, pues ya podré cambiar yo la fachada de cristal por otro tipo de fachada, pero realmente ya está solucionado el proyecto. Y finalmente, lo más importante y donde realmente integramos todas estas variables y estas condiciones, pues es en el modelo financiero. Y este modelo financiero nuevamente atiende a todas las variables que hemos comentado: reglamentación, mercado, precios, absorciones, modelos de negocio, si son ventas, si son renta, y esto tiene que atender también a una rentabilidad y una estrategia de desarrollo y de inversión del proyecto. En proyectos de ciertas escalas también vemos, o bueno, en todos los proyectos vemos fases. Todo proyecto debe de empezar con una planeación. Esta planeación es tener permisos, crear los vehículos legales, certezas, planeación, concursos, ya el proyecto ejecutivo y demás. Y luego vas empezando con las siguientes fases que atienden también a tu estrategia de desarrollo de inversión. ¿Qué construyes y vendes? ¿Qué vendes? ¿Qué construyes y rentas? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos en fase 1 es que estamos construyendo una primer torre de vivienda vertical, que vamos a vender estas unidades, y también estamos construyendo una torre de oficinas en venta, y estamos construyendo mi producto comercial, que me lo quedo patrimonial. La R es de renta, entonces me lo quedo patrimonial, y los siguientes productos, pues me lo llevo a una segunda fase, que pues, por supuesto deben de atender a un comportamiento de mercado y financiero. Entonces, nuevamente regresando a los cuadros de áreas de la mezcla de productos, aquí vemos que pues el driver sin duda es la vivienda, pero también tengo el producto complementario de comercio y de oficinas, en donde en este caso en particular el balance es un 90% vendible, y lo que nos estamos quedando patrimonial en este escenario es el comercio, ¿no? Como lo comentábamos al principio, pues siempre buscas cuidar este patrimonio. Ahora bien, de cada uno de los productos, mencionábamos en la plática que pues cada uno de los productos tiene que tener su propio fundamento
de mercado y financiero. Entonces, para vivienda vertical, pues vemos también los supuestos de venta, precios de venta de 55,000 pesos metro cuadrado, cuántas unidades, cuál es mi potencial de ingresos que me representa este producto, cuál es la forma de pago, etcétera. Y este es lo que construye mi componente de vivienda en el proyecto. Lo mismo para oficinas, lo mismo para mi portafolio patrimonial, que en este caso es el comercio. Y una vez que conjunto toda esta estrategia de desarrollo, pues entonces ya puedo llegar a conclusiones y resultados muy, muy objetivos, muy puntuales. El primero de ellos es el valor del terreno, ¿no? Y lo comentábamos también, lo comentaba Pepe, en donde pues el valor del terreno va en función al negocio que yo voy a desarrollar encima de este terreno, y esta información la utilizo también para pues determinar estrategias de aportación, de inversión, etcétera. Por otro lado, el valor del capital requerido de inversión para el proyecto. Estos dos componentes o conceptos más bien, terreno y capital, es lo que construyen el capital del proyecto, ¿no? Y aquí lo vemos en la tabla, en la primera tabla. Tenemos un capital total de 938 millones de pesos, compuestos por terreno, 771, y inversión, 167 millones. Después, como también lo comentaba Pepe, todo proyecto tiene, o esta escala de proyectos al menos, debe de tener algo de deuda. En este caso representa el 22%, e ingresos de operación. Estos ingresos de operación atienden a la estrategia de desarrollo que yo estoy llevando. Esta estrategia de desarrollo es qué productos construyo y vendo primero, que me generen flujos para volverlos a meter al proyecto. Y en la tabla de abajo, bueno, lo que vemos es la aplicación de estos recursos o de este capital en pagar todo lo que implica desarrollar el proyecto, el terreno, la construcción, los costos suaves, etcétera. Y finalmente podemos ver los resultados al año 15, una fotografía al año 15 que me genera este proyecto. Utilidades, TIRES, hablábamos de TIRES del 20%, múltiplos ROE. Esto es viendo el proyecto en 15 años. Sin embargo, si vieras todo el proyecto en renta, pues evidentemente los indicadores serían distintos, ¿no? Posiblemente una utilidad mayor, una TIR menor, etcétera. Y el objetivo que vamos a ver más adelante es ese, poder comparar distintos escenarios. Todo atiende a una proyección de flujos, ingresos, costos, egresos, etcétera. Y sobre teniendo ya un modelo base, es algo muy importante que nosotros siempre buscamos desarrollar en la conceptualización de proyectos. Es una vez partes de este modelo base y sensibilizas el modelo cambiando las variables, utilizando toda la data también que recopilaste del mercado. Entonces, por ejemplo, en este escenario lo comparamos, oye, mismo proyecto, y lo vamos a ver en este esquema. Vemos la torre del lado derecho inferior, en donde en el escenario base era una torre, mi segunda torre de oficinas. ¿Qué pasa si la modelo como un hotel? ¿O qué pasa si la modelo como consultorios? Y entonces ahí cambian ciertos indicadores, los supuestos de qué pasaría si fuera un hotel, qué tipo de hotel, qué me representa esto como ingresos, y cómo se ve nuevamente mi estructura de capital. Por ejemplo, del escenario base me requiere un capital menor, porque yo vendí el pad o la huella, los air rights del hotel, y con eso me financié y me requirió menos capital. Sin embargo, ¿cómo se ven en utilidades, ¿no? La TIR, en este caso, disminuyó un poco y las utilidades también disminuyeron un poco. Entonces, aquí entra, pues, un poco... Ahora, una duda, Juan Pablo, perdón que te interrumpa. Si tuvieras dos proyectos, digamos, uno especulativo y el otro patrimonial, en un mismo proyecto, tu forma de presentarlo hacia el inversionista, digamos, ¿serían dos proyectos completamente independientes o cómo lo gestionarían? No. Oigan, yo lo que les digo es el mismo proyecto. O sea, lo que están viendo ahorita es un ejercicio, es el mismo proyecto visto con diferentes ángulos. O sea, este proyecto, les platico, es una
es una familia en la Ciudad de México que tiene escuelas, pero llega un momento donde esta escuela se la come la ciudad y se cuestionan qué otros negocios podemos hacer. Entonces hacemos un negocio, oiga familia, si nos vamos en un escenario con poquita chequera y hacemos un patrimonio de 5,000 metros, logramos estos retornos y esta utilidad y esta tira. La familia te va a preguntar, oye, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer más patrimonio? Mira, mismo proyecto nos va a exigir más chequera, tienes esa chequera, estás preparado, nos va a dar un mejor retorno, pero una TIR más chiquita. Es el mismo proyecto, o sea, con un proyecto tú puedes jugar financieramente y todas son viables, pero hay una que siempre se acerca más al perfil de con quién estés trabajando. Hemos trabajado con grupos que nos dicen, a ver, no te confundas, a mí lo que me sobra es la chequera y quiero 90% de patrimonio. También se vale. Hay grupos que nos dicen, ¿sabes qué? Lo menos que se pueda, y es más, lleguemos al precio del terreno el más alto y dilúyeme porque yo necesito hacer un catch out y sí me quedo con el proyecto. Cada caso es diferente, pero creo que lo que queremos llegar aquí como una conclusión con ustedes es una práctica que creo que es interesante compartir, es que los proyectos no son de feeling, no existe ya el feeling, no existe la experiencia solo de sentimiento. Todos los proyectos, todo se modela con datos y el resultado es numérico y cualquier pregunta tiene que tener una respuesta en números y va a derivar en un retorno, en una TIR, en un tiempo, en un flujo distinto, ¿no? Estas son prácticas tal cual, las hacemos para sembrar proyectos con desarrolladores, desarrollos nuestros. Hemos comprado terrenos con fondos de inversión, con análisis de este tipo. Trabajamos para bases navales, para bases militares, para sacar plantas químicas de una ciudad. En fin, la verdad es que algo padre que queremos compartir es que el negocio cada día se vuelve más interesante, más sofisticado, pero el idioma no mucha gente lo habla y sobre todo los clientes que ustedes y nosotros atendemos no es un idioma que mucha gente lo entienda y con este proceso que es un recorrido de no saber nada, lectura de las leyes, mercados, finanzas, constructibilidad, la verdad es que sí funciona y llegamos a acuerdos muy interesantes de siguientes pasos, ¿no? En fin, por aquí hay miles de cosas que platicar con ustedes, muchas horas que podríamos estar aquí con, de estos casos hay más de 300 casos de todo tipo, turísticos, vivienda en renta, vivienda asistida, vivienda para estudiantes, proyectos con viñedos, en fin, hay 300 casos distintos. Somos apasionados de los números, nos gusta mucho esto y de aquí vamos viendo nacer todos los proyectos. Entonces, ahora sí, si tienen alguna duda, porque creo que ya nos extendimos, pero estamos, Juan Pablo y yo, a sus órdenes. Pues buenísimo, la verdad es que muy, muy interesante. Como bien dices, aquí podríamos pasar horas hablando de métricas y de metodologías de análisis, que eso es un tema muy apasionante. Pero sí, ya estamos sobre la hora. Entonces no me queda más que darles las gracias. Estamos muy contentos, muy enriquecedora la plática y seguramente vamos a seguir contando con su presencia para futuros webinars. Oigan, gracias, No sé gracias si a algo más que ustedes. agregar. Gracias a ustedes. A nosotros nos encanta platicar y compartir lo que hacemos. Nunca acabas de aprender en este negocio, es la verdad. Pero los números, la verdad es que abren muchas puertas y te permiten llevar todo debate de la industria en la que estamos a algo mucho más blancos y negros. Yo les paso mi correo, ahorita dejo Juan Pablo, se los pase para, en serio,
estar abierto a lo que necesiten cada uno de ustedes. Es jose@orange.com.mx el mío. Ahorita dejo a JP que pase el suyo y encantado de estar aquí, y cuenten con nosotros para lo que sea y ojalá que nos veamos pronto. Gracias, JP. Excelente, muchas gracias. Igualmente agradecer a DIG por la oportunidad. Nos encanta participar con ustedes. Ya dejamos acá en el chat nuestro correo, nuestra información, y estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Pepe. Los queremos invitar siempre a nuestro próximo webinar. No sé si pueden ver aquí nuestro próximo webinar, actualidad del mercado de inversión en proyectos de retail, comercio e industrial. Siempre va a ser con el apoyo de Orange Investments, entonces estén pendientes porque seguramente pronto van a recibir ahí la invitación para que nos puedan acompañar. Y de nuevo queremos darle muchas gracias a nuestro patrocinador Qualicons. Les agradezco a todos el haber estado pendientes. Muchas gracias a Orange, muchas gracias Pepe, muchas gracias Juan Pablo, y a todos gracias por haber atendido. Los dejo aquí con el videito institucional de Qualicons. Gracias a todos. Claro entendimiento es no asumir, es entender el alcance del proyecto plasmado en los planos. Es revisar exhaustivamente el alcance del proyecto para poder presentar una propuesta alineada a lo que el cliente espera. En este proceso